Bueno, muy buenos días. Entonces, gracias por estar en la reunión. Hoy vamos a trabajar la unidad 10 de programa, que es la última unidad que entra para el parcial. Señorita Ortega, mucho gusto. Respecto al parcial, no tenemos la confirmación oficial de la facultad, no nos ha mandado comunicación, no está todavía publicada en el sitio oficial de la facultad, pero es casi seguro de que se van a correr los parciales una semana. Casi seguro que se van a correr los parciales una semana, lo cual a nosotros no nos trae ningún perjuicio. El examen parcial va a ser, como les comentaba en la otra reunión, un cuestionario subido al aula virtual. Ustedes van a tener eh, separados los distintos grupos de cursado, ingresan al grupo de cursado que les corresponde, en este caso el grupo Ortiz, y ahí van a tener el cuestionario y se responde fácilmente, van a ser unas 20 preguntas, múltiples opciones y verdaderos y falsos, y luego, bueno, la nota y la devolución, por supuesto. Así que en ese sentido hemos buscado hacerlo de la manera más ágil y que menos complicaciones informáticas o riesgos traiga de, eh, por ejemplo, que si se les corta la conexión, pierdan lo avanzado y demás. ¿Dudas sobre ese tema o inquietudes sobre las cuestiones del parcial? No, bien. Entonces, vamos, sí. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacerlo? Miren, no, estimo, no está totalmente definido. Si son 20 preguntas, van a ser entre 30 y 40 minutos. Son no más de 2 minutos por pregunta. Lo recomendado cuando se trata de múltiples opciones son 1 minuto y medio, porque si les dan mucho más tiempo, la persona empieza a buscarle la quinta pata al gato y se empieza a embrollar en múltiples opciones. Si han estudiado, lo primero que les salta a la vista. Si se le dan tiempo de más, empiezan, les digo, a cometer errores sobre cosas que sabían. Así que en principio 30 minutos, contando pruebas de conexión, todo eso 40 minutos. Será no más de eso, no más de eso. Suponiendo que funcione todo bien, que la plataforma de la facultad no esté saturada y demás historias. Así que eso hay que empezar a prender velas. ¿Algún otro tema? No. Bien. Una pregunta para contestar con honestidad. ¿Por qué bolilla van estudiando? Bolilla 1, me suena. Por el comentario que me han llegado de los profesores respecto a los otros grupos de cursadas que están bastante atrasados por culpa de los exámenes finales y demás. Quería saber su situación como una muestra para tener idea de por dónde andan. Vamos, contesten. Profe, yo en mi caso, bueno, no tengo que rendir parcial, pero voy por la bolilla 7 repasando de las clases subidas de Derecho Marítimo y por la bolilla 4 de Derecho este, Espacial. De aeronáutica y Aeronáutico, aeronáutica. perdón. Sí. Ah, ¿usted es oyente? Yo soy oyente, sí. Ah, bien. En un caso aparte, eh, Albornoz va hasta la bolilla 2, atrasada por los exámenes finales. Y los otros que están silenciosos, bien. Igual, todos con los finales, concentrados en los finales. Bueno, en el fondo tal vez resulte bueno que se corran los parciales, cosa de darles un poco más de tiempo para ustedes para ponerse al día con la materia. Igualmente recuerden que vamos a tener siempre horarios de consulta y todo para que y tenemos la plataforma para comunicarnos
y el mail para ir sacando las dudas a medida que les vayan surgiendo. Y vamos a ver si podemos separar por lo menos una media clase antes del parcial para un repaso general o sacada de dudas, más una hora de consulta privilegiada. Bueno, vamos con la unidad 10 entonces, sabiendo que están en una situación trágica respecto al estudio, vamos a seguir avanzando. ¿Podrían confirmarme si se ve correctamente la presentación PowerPoint? Sí, profe. Sí, bien, bueno, muchas gracias. Esto lo tienen cargado en el aula virtual. Van a encontrar también un video de la doctora Romina Prados de la otra cátedra, de la cátedra B, que ha generado un video que está en el aula virtual que les va a servir muy mucho. Es excelente y brillante docente, así que aprovechenlo también. Y eh, van a encontrar bastante material complementario en el aula virtual. Como material de base para el tema abordaje, asistencia y salvamento y avería gruesa, véanlo por Blas Simone, y por el tema de seguros, véanlo fundamentalmente por el libro de aspectos jurídicos del comercio exterior, que está más actualizado. Bueno, en abordaje, ¿qué cosas vamos a tratar? Esto es una placa de presentación de los principales títulos. Tenemos legislación nacional, tenemos la Convención de Bruselas de 1910, sobre la cual se apoya la ley de navegación. Lo importante del abordaje es que estamos hablando de una colisión entre dos o más buques. Esa colisión no necesariamente debe haberse dado el abordaje por un contacto físico. ¿Y cómo es posible eso? Pues bien, por ejemplo, un velero pequeño queda atrapado y es hundido por la estela de un buque mayor. La estela que va dejando de surcar las olas lo hunde, genera un oleaje que lo termina hundiendo. Es decir, lo más habitual en el abordaje es el contacto físico, pero no necesariamente debe haber contacto físico entre los buques para que se configure abordaje. Hay distintos tipos de abordaje que les trata la ley de navegación. El primero, el artículo 358, se refiere a cuando el abordaje se causare por caso fortuito o fuerza mayor. En ese caso, cada buque soportará el daño que sufrió. Cada buque soportará el daño que sufrió. Tal vez un buque sufrió un daño muy grande y otro muy pequeño, cada uno tiene que soportar el daño que sufrió. Distinto es cuando hubiera una culpa. En ese caso, el buque responsable deberá indemnizar los daños. Vamos a ver qué carácter tiene esa indemnización. Cuando hubiere culpa concurrente de los dos buques, va a irse en función de la proporcionalidad. Si no se pudiera determinar cuál fue el porcentaje de culpa de cada uno, va a ser soportada por partes iguales. Una llamada de atención que les hace el artículo 360 es que si por causa del abordaje hubiera habido muertes o lesiones personales que deben ser indemnizados, los buques van a responder solidariamente frente a las víctimas para hacer frente a la indemnización correspondiente. Más allá de que luego podrán hacer acciones de regreso contra según la proporcionalidad entre ellos, pero frente a las víctimas responden de manera solidaria. Y si se tratare de culpa de un tercero, es ese tercero el único responsable. Esto respecto a las distintas situaciones que podemos tener: un caso fortuito, fuerza mayor, culpa de uno de los buques, culpa de un tercero o culpa concurrente.
En el caso de remolque, si ustedes recuerdan, teníamos dos tipos de remolque. Remolque transporte, en el cual la dirección de las operaciones está en manos del remolcador, y un remolque maniobra, en el cual la dirección de las operaciones está en manos del buque remolcado. Si estuviéramos en un remolque transporte, todo el convoy se va a considerar como si fuera un solo buque. Y la responsabilidad es del remolcador, más allá, por cierto, de este derecho a repetir entre los buques según la culpa de cada uno. Pero frente al tercero, es del remolcador. Si en cambio, si en cambio, la dirección de las operaciones la tuviera el buque remolcado, es decir, estuviéramos en un caso remolque maniobra, frente al tercero, el que es responsable es el remolcado. ¿Qué daños se van a indemnizar? Todos los que puedan ser razonablemente considerados como consecuencia de un abordaje. Es muy amplio. Fíjense que el artículo 365 establece algo lógico y razonable al establecer que los armadores o sus representantes, es decir, el capitán, tienen que llevar adelante todas las acciones que estén a su alcance para disminuir las consecuencias del abordaje, evitando todos los perjuicios posibles. Recuerden otra cuestión, el artículo 131, cuando analizaban, que lo vimos en la unidad 5, las funciones de capitán, veíamos que él debía desarrollar ciertas tareas y con una gran responsabilidad en caso de que hubiera un abordaje en procura del salvamento de las vidas humanas, las cargas y buques. Si el capitán incumpliere con esas obligaciones, ese incumplimiento no va a transformarse en una responsabilidad del armador. Esas obligaciones del 131, inciso 1, son una obligación personalísima del capitán. Recuerdan que decíamos, el capitán es representante legal del armador y propietario, bien, y tenemos responsabilidad contractual y demás, pero por estas obligaciones personalísimas, por ejemplo, no abandonar el buque hasta no haber tomado todas las medidas adecuadas y demás para el salvamento de las personas, no es responsable el armador, es responsable exclusivamente el capitán. El artículo 366, cuando le dan el primer golpe de vista, es sorprendente, parece muy fuera de lo habitual a lo que ya están bastante acostumbrados en el derecho marítimo. Les dice, la indemnización debe ser plena, colocando al damnificado en la misma situación que si no, el accidente no se hubiera producido. Es decir, una indemnización integral. Maravilloso, qué cosa sorprendente ver esto en la ley de navegación. No se emocionen. Viene el artículo 368. Esta indemnización que les mencioné en 366 no afecta el sistema de limitación de responsabilidad. Eso significa que el armador va a poder limitar su responsabilidad conforme el sistema del artículo 175. Es decir, les dijo que era plena, muy lindo. Eso significa que vamos a en la lista de reclamo, vamos a poner todos a armar la planilla, pero siempre va a poder invocar el armador el límite de responsabilidad de 175 en la medida que, recuerden ustedes, no haya sido responsabilidad directa personal del armador la causa del abordaje. Si no fue directamente personal de él la responsabilidad, por ejemplo, si fue culpa del capitán, que es lo más probable, el armador normalmente está en tierra,
sí va a poder limitar. Ahora, otra hipótesis en las cuales podríamos esquivar el 175 y esta limitación del 368 y ir al 366 es si el armador no hubiere tomado las medidas adecuadas para tener el buque en estado de navegabilidad, y esa fue la causa del abordaje. Y ser obligaciones personales del armador las que me van a permitir salirme del corset del 175 y poder ir a esa indemnización plena del 366. La prescripción, fíjense que es de 2 años a partir del hecho. Atención, normalmente estamos acostumbrados a una prescripción anual en la ley de navegación, es de 2 años en este caso. Las acciones de repetición entre los buques de un convoy o en culpas concurrentes y demás, esas sí son 1 año. Pero la acción contra el armador por el abordaje es de 2 años. ¿Dudas con esto de abordaje? ¿Alguna pregunta antes de que pasemos a la siguiente sección? ¿No hay dudas? Bueno, no, profesor. Bueno, muchas gracias. Asistencia y salvamento. Artículo 371 en adelante de la ley de navegación. Conceptualmente se puede distinguir entre la asistencia, es decir, prestamos ayuda a un buque que se encuentre en una situación de peligro para evitar o minimizar daños, y salvamento, ya se verificó el hecho dañoso, vamos, después de verificado el hecho dañoso, por ejemplo, para salvar mercancías o, muy importante, salvar vidas humanas. Conceptualmente se pueden dividir, la ley y la convención los trata igual. ¿Cuáles son los elementos que con las palabras claves, los conceptos que tenemos que tener para que se configure una asistencia y salvamento? Necesitamos tener un peligro. Ese peligro tiene que ser grave. Necesitamos prestar un auxilio, es decir, efectivamente auxiliar. Que la labor que nosotros realizamos se traduzca en un auxilio. La ausencia de negativa expresa del capitán del buque auxiliado. El capitán va a decir, no, no venga a auxiliarme, pero usted, si yo estoy bien, estoy perfecto, ¿qué viene a tratar usted de auxiliarme si no tenemos nada que hacer acá nosotros? Y el otro elemento es, este auxilio se tiene que traducir en un resultado útil, sin, habiendo peligro, no negativa. El auxilio que realizamos no se traduce en un resultado útil, no van a ser lo que se llama el salario de asistencia y salvamento. El salario de asistencia y salvamento, que lo tiene regulado el artículo 371, les expresa estas ideas, en el cual, cuando se cumplan todas estas condiciones, va a generar el derecho a percibir una remuneración llamada salario de asistencia y salvamento, y que no va a exceder el valor de los bienes auxiliares. Si ustedes recuerdan, a lo largo de la ley de navegación, igual va a pasar con las averías gruesas, cuando veíamos el sistema de limitación del 175, luego el 275, no alcanzan, quedan como créditos excluidos, 178, los que son de asistencia y salvamento. Es decir, están excluidos del límite del 175, el armador no va a poder invocar contra ellos el artículo 175. Si ustedes recuerdan, son de los primeros, el primer grupo de créditos privilegiados.
todo el tiempo la ley está buscando alentar la asistencia y salvamento. Pero cuidado, siempre hay un límite. Y el límite es el valor de los bienes auxiliados. Dice auxiliares, debería decir auxiliados. Perdón, aquí. De los bienes auxiliados. No puede exceder el valor de lo que yo recuperé, de lo que yo salvé. Si yo recuperé un contenedor cuyo contenido está evaluado en $100.000, yo no puedo recibir más de $100.000. Si no, pero eso no lo sale. ¿Se comprende? En las personas, el artículo 372 establece que salvar personas, auxiliar personas, no da derecho a salario de asistencia y salvamento. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es una obligación. Si ustedes recuerdan, es una obligación impuesta al capitán del buque. Una obligación también personalísima del capitán del buque. Es decir, no voy a recibir salario de asistencia y salvamento. Y el 373 nos lleva a una cuestión. Imaginemos que hay un naufragio, el buque A se dedica a salvar vidas humanas y el buque, que es la prioridad, y el buque B, como el buque A se está ocupando de las vidas humanas, se ocupa de salvar contenedores. El buque B, que salvó los contenedores, va a recibir un salario de asistencia y salvamento, y el buque A, que ha hecho el mismo esfuerzo, pero para salvar vidas humanas, no recibiría nada. El artículo 373 soluciona este problema diciéndoles que si varios buques acceden a prestar el auxilio, el salario de asistencia y salvamento se va a repartir de manera equitativa entre ambos. ¿Por qué? Porque el buque que salvó contenedores, el buque B en el ejemplo que dimos, pudo dedicarse a salvar contenedores porque había otro buque salvando vidas humanas. Entonces van a compartir el salario de asistencia y salvamento. ¿Contra quién se ejerce la acción? Contra el armador del buque auxiliado, si este se hubiera salvado, en su caso, y si no se hubiera salvado el buque, contra los destinatarios de la carga salvada. Contra los destinatarios de la carga salvada. Ahora, ¿puedo tener 500 destinatarios distintos? ¿Es ser 500 causas distintas? No. El armador va a tener en juicio la representación de estos últimos, salvo que tomen intervención de manera personal o por un apoderado. Una cosa que es importante, e históricamente importante, el artículo 374. Suponemos que tenemos el buque Bahía Soleada y el buque B, Bahía Nubosa. Los dos son del mismo armador. El buque A sufre un percance, el buque B, el Bahía Nublada, va a prestarle asistencia. ¿Corresponde que haya salario de asistencia y salvamento por más que son buques del mismo armador? Sí, por supuesto, porque las cargas además son distintas. Sí corresponde el salario de asistencia y salvamento. Y esto nos lleva a un elemento histórico importante. Tal vez de niños recuerden haber leído El faro de fin del mundo de Julio Verne. Yo creo que es el menos para niños de los libros estos de Julio Verne. Y ese faro es un faro que existe, el faro de San Juan de Barlovento en la isla de los Estados, aquí en Argentina.
A ver, hacia 1840, 1850, ya la navegación a vapor había superado en velocidad, capacidad de porte, seguridad y en mucho menor costo de fletes a la navegación. Era un momento en que todas las compañías de Perdón, profe, navegación van pasando, ¿sí? ¿puede repetir porque se entrecortó? La navegación a vapor había superado. La navegación a vapor había superado la navegación a vela, a los veleros, Bien, en el gracias. comercio, por favor. Todas las compañías de navegación iban pasando, a medida que iban dando de baja sus buques a vela, a buques a vapor. Pero hubo una ruta que además era la ruta más importante del mundo comercialmente, que era la ruta Nueva York-San Francisco. Recuerden que no existía el Canal de Panamá, es decir, esa ruta que unía dos puntos de Estados Unidos, Nueva York y San Francisco, pasaba por el Canal de Beagle. Tanto que los tres puertos de mayor operación en el mundo eran Nueva York como origen, San Francisco como destino y el puerto de Valparaíso como escala. ¿Y quiénes servían esa ruta? Las mejoras en los diseños de los buques hicieron nacer a los llamados buques Clipper. Eran veleros, uno los ve y se enamora, tienen unas líneas tan perfectas, tan elegantes y que navegaban a una velocidad superior a los buques a vapor. Y se usaron intensivamente en esta ruta. La principal ruta del mundo está en manos de veleros muy ágiles, muy veloces. Ahora, con el avance de las mejoras en las calderas y en el diseño de los buques a vapor, llegamos hacia 1870, 1880, en que esos buques Clipper se dejan de ser competitivos. ¿Y los armadores qué van a hacer? Los tengo que tirar. Los dejo que se lo coman los gusanos, que los abandono y tengo que salir a comprarme un buque a vapor. ¿Se dan cuenta del esfuerzo económico que es? Entonces hicieron una gran cantidad de compañías algo bastante deshonesto. En la isla de los estados, fíjense, ya vamos a ver al final de la unidad que las principales compañías de seguros estaban en Londres, es decir, lugar más lejano en la otra punta del mundo, en la isla de los estados, el fin del mundo. Los hicieron encallar. En un periodo de 4 años hubo más de 100 y pico de buques que encallaron. Y en realidad uno ve las descripciones y todavía se encuentran restos de algunos. Simplemente les hacían hacer surf hasta la playa y los dejaban encallados. Fue una tormenta, me hizo encallar. Con eso cobraban la indemnización del seguro. Hasta que la compañía de seguros enviaba a un inspector y demás, cobraban la indemnización del seguro por el buque. Pero todas esas mercancías no se podían perder. Entonces, al lado de Clipper iba un buque a vapor de la misma compañía de navegación que, una vez que encallaba el Clipper, le prestaba asistencia y salvamento. Le prestaba asistencia y salvamento. Entonces recuperaba las cargas, cobraba el salario de asistencia y salvamento, que es un riesgo asegurado además, y llegaba al puerto de San Francisco feliz con un buque a vapor nuevo, con una indemnización para comprarse otro y con el salario de asistencia y salvamento. Fue la más grande estafa que se conoció hasta ese momento en las compañías de seguros. Fue un periodo de no más de 10 años,
como les digo, en la que prácticamente toda una flota de buques mercantes de muy diversas compañías deliberadamente se hizo encallar. Bueno, Lloyds fue capaz de soportar esos perjuicios, pero eso ocurría en el faro del fin del mundo, aquí en la isla de los Estados, en Argentina. Tal ustedes cerca de Ushuaia pueden ver eh, barcos quillas abandonadas de buques en esta situación. Bueno, el monto de la remuneración del salario de asistencia y salvamento va a fijarse por un tribunal teniendo en cuenta el éxito, el esfuerzo, los peligros que sufría el buque asistido, los peligros que sufrió el que prestó, los daños que sufrió y muy especialmente el valor de las cosas salvadas. La tripulación, y esto es muy medieval, si ustedes quieren, va a recibir una parte, son los que físicamente han hecho el esfuerzo, y el capitán va a recibir una parte doble. Una parte doble respecto al resto a un tripulante o a su salario básico. Y si los gastos, por ejemplo, el consumo de combustible, daños que sufrió el buque, consumieron todo el salario de asistencia y salvamento, lo mismo el armador del buque, salvador, asistidor, va a tener que apartar una suma razonable para retribuir al capitán y a los tripulantes. ¿Dudas sobre este tema? No, profe, muy claro. Bueno, ya cuando empiecen a estudiar les van a surgir dudas. Ya van a llegar las dudas. Bueno, disfrutemos el momento. Mientras tanto, vamos con el siguiente tema de la unidad. Todos estos temas están mucho más des- desarrollados y en detalle en la bibliografía y en el material complementario. Vamos a la avería gruesa. Lo primero es distinguir entre avería gruesa y avería particular. Averías particulares son daños que sufre una mercancía o el buque. Avería gruesa es algo distinto. La avería gruesa es, y es la Simone que están usando, por eso armé así la placa, tomando la definición de él, son gastos o daños realizados por decisión del capitán para beneficio de la seguridad común, para lograr el éxito de la expedición. Gastos o daños. La imagen más simple es la de la echazón, tirar mercancías por la borda para aligerar el buque en medio de una tormenta. Es una decisión del capitán tirar mercancías. Es una decisión del capitán qué mercancías se van a tirar. No las tiró porque sí o porque se volvió loco, sino para, frente al peligro, mejorar las posibilidades de salvación y seguridad comunes, lograr el éxito de la expedición. Otras situaciones pueden ser gastos. Realizó un gasto extraordinario en un puerto para reparar o combustibles o cosas así. Son gastos o daños que realizó el capitán razonable y voluntariamente. ¿Qué norma vamos a aplicar? La ley de navegación en el 403 nos dice que primero se rigen por convención especial de las partes y si nada hubieran establecido las partes por las reglas de George Amberes, versión 1950.
Las reglas de York-Amberes han sufrido varias revisiones, hay distintas versiones, una del 50, otra del 74, hay versiones posteriores, lo tienen referenciado en el aula virtual. En la práctica, las partes cuando incorporan cláusulas en los conocimientos de embarque, por las cuales se van a someter a las reglas de York-Amberes versión 1974, que son las del 50 con unos muy pequeños ajustes. Esas reglas tienen primero una regla de interpretación, luego unas reglas alfabéticas y luego unas reglas numéricas. La regla de interpretación me establece esto. Para determinar si estoy frente a una avería gruesa, voy a mirar los casos que específicamente están detallados en las reglas numéricas de la 1 a la 22. Si no se encontrara explícitamente tratado este hecho en una de esas reglas numéricas que por la convención han sido declarados casos de avería gruesa, voy a ir a mirar las reglas alfabéticas que traen el concepto general, a ver si calza en eso. Entonces, primero veo los casos específicamente detallados en las reglas numéricas, que en algunos casos podrían traer ciertas dudas sobre si son avería gruesa o no para un jurista o un observador externo, pero que la convención ha decidido declararlas como casos de avería gruesa. Si no estuviera en ese listado que se encuentra en el artículo 1 al 20, entre la regla 1 y 22 de la convención, las reglas numéricas, voy a mirar las reglas alfabéticas que se refieren a los caracteres generales de la avería gruesa y ver si calza en eso. La regla A, la primera de las reglas alfabéticas, nos da el concepto de avería gruesa y estamos hablando siempre de un acto intencional y razonable que puede ser bueno, por remarcar, un sacrificio, pero también puede ser un gasto para preservar del peligro a la expedición. Los elementos, hay un peligro, hay una voluntad clara del capitán, puede ser un sacrificio o puede ser un gasto, hecho siempre en beneficio común y tiene que haber un resultado útil. Si no hubiera resultado útil, se hundió el buque, no hay avería gruesa. La regla B dice que estos gastos o sacrificios van a ser soportados por los diferentes intereses que contribuyen, que participan en la expedición, según las reglas que se van a detallar. A ver, cuando pensamos, y eso se los dejo para que lo vean en el libro, directamente sobre la naturaleza jurídica o la fundamentación del por qué la avería gruesa, que es una institución puramente marítima del derecho a la navegación y que en principio podríamos encuadrarla dentro de la idea de un enriquecimiento sin causa. Si tenemos un buque y los contenedores del señor A, del señor B y del señor C. Para aligerar el buque en la tormenta, tiramos el contenedor del señor A. Gracias a que tiramos el contenedor del señor A, tanto el buque como los contenedores del señor B y del señor C van a llegar a puerto de destino sanos y salvos. Mientras que los del señor A están bajo el mar.
¿Suena justo eso? A ver, primero, ¿suena necesario? Era necesario, y así lo entendió el capitán, para que podamos llegar a puerto, y sabemos que el buque debe navegar y tenemos que salvar las vidas humanas y tenemos que tratar de hacer todo lo que esté a su alcance para salvar el buque, las cargas y la expedición en general. Ahora bien, el buque y las cargas del señor B y del señor C llegaron a puerto gracias al sacrificio que se hizo de las cargas del señor A. Eso va a generar, a los fines de evitar un enriquecimiento sin causa, la contribución por avería gruesa, en la cual todos los intereses que forman parte del buque, de esta expedición, van a compensar de manera proporcional a este que sufrió todas las pérdidas para salvar la expedición. Y supongamos que todos tienen que aportar el 10% de su valor. Cada uno va a aportar el 10%. Y el señor A no va a llegar a tener el 100% del valor de su contenedor. Va a llegar hasta el 90% de recupero. Y van a perder todos de manera pareja y equilibrada. Esa es la idea detrás del sistema de avería gruesa. Que todos soportemos de una manera proporcional las pérdidas, los sacrificios, los gastos que se hicieron para salvar la expedición. Bueno, no cuenta demora, luego, si fuera por culpa de las partes que se generó el riesgo, el peligro, eso no afecta a las acciones o defensas que pueden ejercitarse en razón de avería gruesa. Presten atención a eso. Es decir, que si fuera, por ejemplo, falta de capitán del buque, lo mismo va a correr la avería gruesa. Y, bueno, estas reglas no son tan importantes. Me interesa la cuestión en cómo se van a liquidar los valores. Se van a liquidar al valor que deberían haber tenido en el puerto de destino, siempre. Cuando vemos en las reglas numéricas casos específicamente detallados como avería gruesa, tenemos primero la hinchazón, los daños que se produzcan por la hinchazón, por ejemplo, abrí una escotilla para lanzar mercancías, lancé esas mercancías hinchazón y por esa escotilla al abrirla me entró agua que mojó otras cargas, la extinción del fuego a bordo. No se admite corte de despojos, es decir, si un buque ya sufrió el percance, ya sufrió el daño, cortarlo para acceder a ciertas mercancías que hubieran quedado atrapadas adentro, los daños que se producen por ese corte no entra en la avería gruesa. Si el encallamiento voluntario decidido por el capitán para evitar, por ejemplo, un riesgo de mar, la remuneración por asistencia y salvamento, empiecen a pensar en la isla de los estados, todo esto. Los daños a máquinas no van a ser cubiertos, salvo cuando fuera para reflotamiento. Y luego va analizando los gastos de puertos de arribada. Tenemos una arribada forzosa en un puerto que no estaba previsto como escala para salvar y proteger a la expedición de una tormenta, pero lo que nos cobren de tasa de puerto, eso va a ser avería gruesa. Lo que les marcaba, sí, se encuadra en una regla numérica, es avería gruesa. Si no se encuadra en una de las reglas numéricas que estamos revisando, lo que vamos a tener que hacer es ver en las reglas alfabéticas que revisamos antes, la A a la G, si encuadra en ese concepto general. El artículo 404 de la Ley de Navegación nos dice que
en el puerto de destino. Cuando el capitán le presenta las mercaderías al consignatario, para recibirlas, sabemos que tiene que presentar el conocimiento de embarque. Presentar el conocimiento de embarque, va a tener derecho a exigir la entrega de las mercaderías. Hemos visto que si el flete era pagadero en destino, que era lo más habitual, y no pagaba el flete, lo mismo tenía derecho a sus mercancías y eventualmente el transportador hará un embargo sobre esas mercancías, pero no las puede retener. Si hubiera habido una avería gruesa, una avería común, el capitán, al momento de presentarme y poner a disposición la entrega de las mercaderías, va a presentarme un documento que se llama compromiso de avería. ¿Ese compromiso de avería qué trae? Trae el reconocimiento de que ha habido una avería, fijamos un liquidador para establecer los valores, fijamos la jurisdicción, fijamos si va la ley aplicable, es decir, establecemos todo lo necesario para resolver este conflicto. Y el cargador, perdón, el consignatario puede o no querer firmarlo. Si lo firma, no hay problema. Y si no lo firmare, si no firmare el compromiso de avería, ¿puedo retener las mercancías? No, tampoco puedo retener las mercancías. Yo como transportador embargaré para asegurar su participación en la liquidación, pero no puedo embargar las mercancías. Luego viene el liquidador y va a ser un proceso de liquidación similar al concursal, en el cual se van a verificar los valores de cada uno de los eh, de los elementos que configuraron la expedición, esta comunidad de viaje, y luego el reconocimiento que les trae el artículo 406. La prescripción es 1 año, pero atentos, si se firma un compromiso de avería, la prescripción se opera al cabo del 4.º desde la fecha de la firma de compromiso. Señor, muy buenas tardes, días, señor Martín, mucho gusto. Estamos en avería gruesa, cerrando. ¿Dudas sobre este tema de avería gruesa? Lo que tienen que manejar bien es el compromiso de avería, cómo se van a armar las masas. Hay una masa acreedora y una masa deudora, y de ahí vamos a dividirlas y vamos a sacar el porcentaje, con lo cual en función del valor de cada uno de buques, las cargas y demás, vamos a contribuir. Recordar que es un crédito privilegiado del primer grupo, no se aplica el sistema de limitación del artículo 175, claro que siempre hay un límite, que es el valor de la mercancía, y están cubiertas por todas las pólizas de seguro. ¿Alguna inquietud sobre este tema? Profe, entonces la prescripción es 1 año si no se firma este compromiso de avería y si se firma el compromiso de avería, si el consignatario accede a firmarlo, sería a partir de 4 años a contar de la firma. 4 años a contar, Bien, gracias. por favor. ¿Vamos bien por ahora? Bueno, entramos yo creo que a mi gusto personal, una de las unidades más entretenidas de la materia, que es seguros. El apasionante mundo del seguro. A ver, prácticamente todas las causas que van a tener
ustedes la navegación desde un contenedor que llegó dañado o en aeronáutico, más aún, terminan transformándose en una causa contra una compañía de seguros. En derecho marítimo no es obligatorio el seguro sobre las mercancías, pero es estándar y habitual. El, y pensemos en quiénes son las compañías de seguros para tomar un escenario y qué es un contrato de seguro. Contrato de seguro, ustedes saben que es un contrato general, más, pero sobre todo la principal característica es que es aleatorio. No sabemos al momento de la firma del contrato si vamos a salir ganando o perdiendo. La compañía de seguros no sabe si va a tener que pagar la indemnización. Si tuviera que pagar la indemnización, se transformaría en una pérdida de ese contrato. Si no tuviera que pagar una indemnización, habría ganado todas las primas, se dan cuenta. Y del lado opuesto, el asegurado. ¿Qué buscamos con un contrato de seguro? Proteger lo que se llama un interés asegurable, que es una relación jurídica lícita que vincula al asegurado con el objeto del seguro. Esa relación jurídica lícita, el interés asegurable, es lo que busca proteger el asegurado. Quiero que guarden bien en la cabeza este concepto porque nos va a ser muy importante para hacer cuando tengamos que responder a cuestiones difíciles que se van o dudosas que se van a plantear más adelante al revisar el tema de seguros. El seguro es una institución de origen marítimo. Del derecho marítimo pasó al derecho comercial general y de ahí al derecho civil. Si ustedes van a París, al Louvre, van a ver en el Código de Hammurabi normas sobre seguros de navegación. Es decir, la norma más antigua del mundo es de seguros. Trata los seguros marítimos. ¿Cómo se va desarrollando el mercado de seguros? A ver, ustedes tienen la Baja Edad Media, es el año 1000, cuando nacen las universidades, la época de Marco Polo y demás, en la cual nacen las facultades de Derecho, nacen los bancos, nacen mercados de valores y nacen compañías de seguros. Hacia mediados del 1700, en el puerto de Londres, un señor apellidado Lloyds tenía un café. El café era la moda en esa época, era muy complejo hacerlo, no existía el Nespresso. El hobby de Luis XVI, que tan mal terminó en la época de la Revolución Francesa, el rey de Francia, era hacer café. Y en vez de gobernarse, pasaba haciendo café. Este señor Lloyd tenía un café en el puerto de Londres, al cual acudían cargadores, armadores, capitanes de buque, y hablaban sobre sus negocios y los riesgos y los problemas que iban enfrentando. Debe haber pocos pueblos, tal vez solo los chinos, que estén tan acostumbrados a apostar como el pueblo inglés. Viven apostando. Viven apostando. Y en el café del señor Lloyd comenzaron a desarrollarse apuestas. Estoy enviando un buque con carga tal a, supongamos, Nueva Inglaterra, en las colonias, o Jamaica, y no, pero ¿quién es el capitán? El señor tal, pero no, ese capitán es un borracho, no sabe distinguir babor de estribor, se te va a hundir el buque. No, que no se va a hundir el buque, que sí, que no, que te apuesto 2 libras. Bueno, apostemos.
Y así se van desarrollando muy muchas apuestas en el café del señor Lloyds sobre la gestión de los capitanes y sobre el éxito de las operaciones, de las expediciones. Como se hacían en todos lados. La diferencia radicó en que el señor Lloyds empezó a fichar, a pegar en los muros del bar, su café, estadísticas de cada buque y de cada capitán. Como cuando entran a un puesto de quinielas ahora y ven la lista de números atrasados en las estadísticas de los números para la Lotería Nocturna de Córdoba. Él fichó las estadísticas de cada capitán y de cada buque. ¿Eso qué permitió? Desarrollar lo que se llama el cálculo actuarial y pasar de ser simples contratos de apuestas a ser contratos de seguro. En un contrato de seguro lo que estamos tratando de hacer es distribuir el riesgo entre muchos. Uno de los grandes errores que suelen cometer los jóvenes de su edad es eh, trabajan en una compañía de seguros y el día que obtienen su título de abogado dicen, wow, renuncio a la compañía de seguros y voy a ponerme mi oficina, mi gabinete de consultas, mi boliche. Y no es hacer el estudio jurídico, el buen negocio. El buen negocio siempre se viene en las compañías de seguros. No hay mejor lugar en el ámbito privado en el cual puedan estar que una compañía de seguros. A ver, las compañías de seguros a nivel mundial mueven tanto dinero como todo el sistema bancario. Tienen la misma cantidad de personal que el sistema bancario a nivel mundial, siendo que con el banco estamos en contacto hasta varias veces por día, mientras que, y más piensa en una empresa, mientras que con las compañías de seguro lo más probable es que tengamos un contacto por año. Hay un exceso de personal enorme en las compañías de seguros, pero el negocio va tan bien que ¿por qué vamos a controlar eso? Ustedes ya han estudiado la ley de seguros argentina, saben que tenemos dos formas jurídicas como organizar las compañías de seguros, sea como cooperativas o como sociedades anónimas. Si miran Estados Unidos, es equivalente, pueden ser sociedades anónimas o mutualidades que son el equivalente a nuestras asociaciones cooperativas. En Estados Unidos está bien segmentado. Las anónimas se dedican a este tipo de riesgos, mientras que las mutualidades o cooperativas, si quieren llamarle, se dedican a, sobre todo, riesgos de vida y muerte y los seguros de retiro. Su poder es enorme, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un par de estados, entre los cuales está Delaware, también está Ohio y otros más. Son 4 o 5 estados como máximo, que son literalmente paraísos para compañías de seguros. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no hay algo parecido a nuestra superintendencia de seguros de la nación, un organismo federal que supervise las compañías, sino que están supervisadas por lo que sería el equivalente a nuestras inspecciones de personas jurídicas de cada estado, de cada provincia, diríamos nosotros, en función del lugar donde tengan domicilio, fijado el domicilio. Entonces, si una compañía de seguros tuviera su domicilio de estatuto aquí en la ciudad de Córdoba, en vez de estar sometida a una inspección general de seguros de nivel nacional, estaría sometida a nuestra inspección de personas jurídicas. Control local del estado donde tiene el domicilio. Bueno,
El 80% de las compañías de seguros de Estados Unidos tienen domicilio en Delaware o en Ohio. En la legislatura de Delaware, no sé, no me fijé en esta, pero la de hasta hace 2 años, el 100% de los legisladores, de los miembros de la legislatura, son directores de compañías de seguros. Es decir, el organismo que tiene que controlar el 80% de las compañías de seguros está dirigido a la legislatura por directores de compañías de seguros. Es decir, no hay ningún control. En la década del 60, Robert Kennedy, cuando era lo que sería nuestro equivalente de ministro de Justicia, él quiso lanzar una legislación federal sobre las compañías de seguros e invitó para sentarse a comenzar a diseñarlo en conjunto a los directores de las principales compañías de seguros de Estados Unidos a un desayuno de trabajo en la Casa Blanca con él y con el presidente John Kennedy. Perdón. Les decía, el presidente Kennedy y su ministro de Justicia, su equivalente, invitan a los directores de las principales compañías de seguros a un desayuno de trabajo en la Casa Blanca. 4 contestaron que estaban muy ocupados, que no podían ir, que tenían otros compromisos. El resto ni se molestó en contestarle al presidente. Bueno, luego Kennedy falleció y no pasó nada. Es decir, puedo colgarle el teléfono al presidente de Estados Unidos. Ese es el nivel de poder que tienen las compañías de seguros. Como les digo, con casi ninguna supervisión a nivel internacional. Los bancos están sometidos a las normas de Basilea, las compañías de seguros no. Y con otro elemento extra. Perdón. Si ustedes toman las mutualidades en Estados Unidos, las cooperativas, ¿cómo se vota el directorio? De la misma forma que votamos las cooperativas nosotros, es decir, cada tenedor de una póliza tiene un voto y va votando a nivel regional y después a nivel nacional. Más allá de la politización en los medios que hay actualmente, el 3 de noviembre, que son las elecciones en Estados Unidos, van a ver ustedes que a la mayor parte de los norteamericanos les da fiaca ir a votar al presidente. No votan más del 20 o 30% de las personas que podrían votar. Imagínense la fiaca que les dará ir a votar al directorio de la compañía de seguros. Y así ustedes pueden tener Prudencia, que es la segunda compañía de seguros en el número de pólizas, seguros de vida y retiro, con un muy lujoso edificio muy famoso en Nueva York. Y ustedes, para llegar a ser presidente, director, el CEO de Prudential, en un momento se logró solo con 800 votos. ¿Cómo 800 votos? Pero si tiene más de 25 millones de pólizas, sí, pero nadie fue a votar, porque Estados Unidos, por supuesto, y las únicas personas que votaron eran los empleados del edificio, que están asegurados en la misma compañía, y que votaron el gerente que lo había nombrado empleado. Y con 800 votos, entonces yo me hago dueño de el equivalente en volumen de operaciones como si fuera uno de los 3 bancos más grandes del mundo. Solo que se llama compañía de seguros. Y además, cuando miran el capital accionario de las empresas a nivel internacional, de las grandes corporaciones, van a ver que salvo casos muy raros como Walmart o la compañía Mars, M&M, que son compañías familiares, todas las demás de la década del 90 abrieron su capital a los fondos de retiro, lo cual les permitió expandirse, pero esos fondos de retiro, lo que serían las cajas de jubilaciones, que son seguros de retiro,
privados administrados por estas grandes compañías de seguros son los principales accionistas de las más grandes empresas del mundo. En Estados Unidos el cálculo estándar habitual es que del dinero que tiene para invertir la compañía de seguros, que viene del aporte previsional o de la prima de retiro que va haciendo el empleado, el contribuyente, el asociado, contribuyente, llamémosle, ese capital, para poder pagarle una jubilación o seguro de retiro, como quieran llamarlo, cuando cumpla 65 años y que cumpla esa jubilación, seguro de retiro con un mínimo de tantos dólares por mes, que era lo acordado y tales y demás condiciones, necesita el capital que tiene para invertir la compañía de seguros tener una renta anual de entre el 10 y el 11% de rentabilidad anual. El mundo civilizado crece a unas tasas más o menos entre el 2 y el 3% anual. Eso significa que si a mí, mi principal accionista, que es la compañía de seguros, el fondo de una compañía de seguros, me está pidiendo un 11% anual, se da cuenta que me está pidiendo entre 3 y 4 veces más de rentabilidad que la empresa promedio de Estados Unidos. Eso implica una gran presión para los gerentes. Y si soy Steve Jobs y un año no conseguí el 11% de rentabilidad, me echan. Y si soy Ron Disney y un año no conseguí el 11% de rentabilidad, me echan. Ron Disney se pasó 10 años peleando hasta conseguir volver a tener el control de la empresa y lo logró cuando convenció a la compañía de seguros que administra los fondos de retiro de los empleados públicos de Texas para que les diera sus votos en la asamblea de accionistas de Disney para poder volver a tomar la dirección de la empresa. Mientras tanto, le habían puesto un director venido de la Pepsi Cola. Es decir, las compañías de seguros mueven tanto dinero como los bancos, no las controla nadie, tienen tantos empleados como los bancos y son las dueñas de las principales empresas del mundo. O sea que no hay mejor lugar para trabajar en el ámbito privado que eso. En el ámbito público, les decía, ¿se acuerdan ustedes? La autoridad o la empresa generada por la Convención de Montego Bay para la zona, para no producir nada ni extraer nada de la zona. Aquí estamos en un mundo privado, son las compañías de seguros. Es decir, si alguna vez tienen oportunidad de entrar a una compañía de seguros, háganlo. Y si alguna vez, y si en cambio tienen que luchar contra las compañías de seguros, sepan que están teniendo una lucha muy desigual. Sabiendo que todas las causas que vamos a tener en derecho marítimo y aeronáutico son contra compañías de seguros. Hecha esta introducción, vamos a la parte más técnica del tema. Habíamos hablado del interés asegurable. El interés asegurable es la razón de ser de este contrato. Y una cosa muy importante es tener bien en claro el orden de prelación de normas que me establece la ley de navegación. La ley de navegación me dice que los contratos de seguros marítimos y de transporte, bien, pues vamos a ver que los aeronáuticos y demás van bajo el mismo régimen, se van a regir primero por la voluntad expresada por las partes del contrato. Supletoriamente, en lo que las partes no hubieran establecido, por la ley de navegación. ¿Y la ley de seguros qué trata? Y la ley de seguros realmente no trata casi nada. La ley de seguros va a tratar muy pocos temas, como por ejemplo, definir cuándo tenemos edad legal para contratar un seguro. Son 2 o 3 cositas así chiquitas que tratan, en donde únicamente van a poder aplicar la ley de seguros. Porque si no está respondido en el contrato por las partes, aplicamos ley de navegación, no ley de seguros.
Y el interés asegurable puede ser el que querramos. Podemos asegurar el pie izquierdo de Maradona, el pie izquierdo de Messi, la oreja derecha de Mike Tyson, las posaderas de la modelo de Instagram. Podemos hacer el contrato que nos venga en gana. A mí me tocó ver una vez un contrato de seguro sobre unos caballos. Argentina exporta muchos caballos de polo y de carreras y viajé a Estados Unidos para competir en las carreras de la temporada en California. Bueno, hay una diferencia horaria y el estrés del viaje y eso que lo conocemos como jet lag. Las personas que nos sentimos incómodos, mal durante un día o normalmente hasta que nuestro ciclo se reajusta a ese nuevo horario. Bueno, los caballos también lo sufren, y sobre todo los caballos de carrera. Entonces he visto me tocó ver seguros sobre la pérdida de velocidad que va a tener el caballo durante los primeros días luego del viaje. Porque si ese caballo me lo ponen en una prueba o me lo hacen competir, no va a obtener la misma velocidad que obtenía que en Córdoba, en Buenos Aires, en la pista de Palermo. Entonces, desde asegurar un contenedor hasta el estrés de un caballo muy nervioso, todo puede ser objeto de un seguro. Hablando, por supuesto, cuestiones de moral pública y demás. Si nada hubiésemos establecido, si nada hubiésemos establecido, la ley de navegación nos da un listado de ese, en el artículo 412 de cosas que considera que van a hacerse intereses, daños asegurables a cargo de la compañía de seguros. Queda un listado que parece muy detallado y de la misma manera que veíamos en el 275 nos termina con una cláusula general que dice, en general, todos los riesgos y peligros de mar. A ver, ¿de dónde sale esto y cómo se interpreta? La ley de navegación está siguiendo letra por letra en esta sección a la ley de seguros inglesa de 1906. Trae este mismo listado, la ley de seguros inglesa de 1906 y termina con la frase Perils of the Sea, peligros del mar. La Cámara de los Lores interpretó este Perils of the Sea como cualquier evento de características similares a los mencionados arriba, es decir, naufragio, encallamiento, incendio, saqueo, cambio de ruta, hechazón, es decir, no cualquier cosa que le pase a bordo a la mercancía, sino que provenga de daños, los que están listados o peligros del mar, daños de características y orígenes similares a los mencionados arriba. Pero podemos tener una lista distinta, por supuesto, y la vamos a tener en los contratos, porque es lo que las partes convengan. Esto es si no hubiera estipulación al respecto. Recuerden que tenemos un contrato de seguro en el cual tenemos un tomador, una compañía de seguros y podemos establecer que el beneficiario sea una persona distinta del tomador. Lo hemos visto en el CIF y en el CIP, en los Incoterms. Una cosa importante de la ley de navegación, especialmente relevante, es el artículo 439, en el cual nos dice que la compañía de seguros responde por lo que se llama daño por baratería. Es decir, dolo de la tripulación, el típico caso del abrivalijas en el aeropuerto de Ezeiza. La compañía es responsable. No les voy a desarrollar la ley de navegación en esta parte, sino que vamos a ir a las pólizas realmente utilizadas en el mercado. Y las más utilizadas en el mercado son las de Lloyd's de Londres. Lloyd's, que empezó siendo un café,
no es una empresa de seguros, no es una compañía de seguros, es un mercado de seguros, como si ustedes dijeran, el mercado de acciones de Nueva York, que es Wall Street, hay un mercado de soja en Chicago, un mercado de cereales en Rosario, hay un mercado de diamantes en Ámsterdam, hay un mercado de seguros en Londres que se llama Lloyds, una sociedad administradora del mercado, que es Lloyds, en la cual participan más de 3.000 compañías de seguros. Su sede es un edificio en la City, a mi gusto personal muy feo, muy moderno, fue considerado en su momento pareciéndose al Centro Pompidou de Francia, que no cuadra de ninguna manera con la estética de la ciudad de Londres, y que ustedes físicamente, cómo se opera, es como cuando ven una bolsa operar. En vez de decir, tengo 5 acciones de la empresa tal que quiero vender, tengo un buque de la compañía tal que va a navegar a tal destino, quienes quieren asegurarlo. Y están así, participando. Yo. La clave del sistema de los de Londres, por lo cual nunca jamás se ha ido a la quiebra ninguna de las empresas que participan en el mercado, es esto. Por un lado, los sistemas de control y auditoría sobre ellas, sus garantías, su seguridad patrimonial, pero fundamentalmente que frente a un riesgo, normalmente no es solo una compañía la que va a participar, sino varias compañías que van a suscribir ese riesgo en porciones y de manera mancomunada. Y de manera mancomunada. Es decir, supongamos, tengo que cubrir un riesgo por mercancías peligrosas que estoy transportando. Y la póliza estándar que se cubre en el río San Lorenzo o en el Mississippi son $1.000 millones. $1.000 millones es lo que le piden las compañías petroleras o químicas de seguro. Bueno, porque si hubiera un derrame, evidentemente, y considerando cómo son las indemnizaciones en Estados Unidos y los valores habituales que fijan los jueces y los lucros cesantes que tienen las personas, $1.000 millones no es mucho. ¿Qué compañía en el mundo puede enfrentar $1.000 millones de pérdida en un siniestro individual? No hay compañía que lo pueda hacer. Pero, si están participando 1.000 compañías en ese riesgo, a razón de $1.000.000 cada una, entonces sí se distribuye entre ellas de una mejor manera. Entonces, las pólizas de Lloyds van a tener 2 hojas, uno que se llama Form, donde está la descripción de los riesgos y demás, cubiertos, buques, mercancías y todos los detalles, y otro es Schedule, donde va a estar la lista de las compañías que van a suscribir y por cuánto suscriben cada una, y salvo expresión en contrario, explícita, siempre es mancomunada. No significa que tiene que ser 1.000 juicios si tiene 1.000 compañías detrás de este seguro. Va a ser uno solo y contra una que va a ser la gestora y va a tener representación de las otras. Pero al momento de pagar, cada una va a pagar de manera mancomunada. Eso ha hecho que los riesgos siempre se vean distribuidos entre todas las compañías. Hay una plena libertad contractual, podemos hacer el seguro que más nos guste y nos convenga, pero hay ciertas pólizas estándar. En la década del 60, Lloyd se encargó al Instituto de Aseguradores de Londres, que ahora cambia de denominación, tienen su nueva integración y demás en la página, tienen los enlaces en el aula virtual. La redacción de 3 pólizas estándar para su uso masivo. Y así nacieron las coberturas
CTR contra todo riesgo, LAP con avería particular y la cobertura CA con avería. Estas coberturas, si ustedes las revisan en su texto, son iguales, salvo en el artículo 5. ¿Qué caracteres generales tienen? Lo primero son depósito a depósito, es decir, cubren todo el camino logístico, desde el depósito del vendedor hasta el depósito del comprador, no más allá de 2 meses de la arribada del medio transportador internacional. Cubren el daño por baratería, que veíamos en el 439. Y otra cosa importante es, si hubiera habido una errónea descripción de las mercancías, identificación del buque, un cambio de ruta no previsto, normalmente eso lo consideraríamos, conforme si trabajáramos con la ley de seguros del mercado doméstico, como un agravamiento del riesgo o condiciones según las cuales no hubiera firmado la compañía esta cobertura, entonces se nos cae el seguro. En las coberturas tomadas bajo el sistema de Lloyd's de Londres, no se cae la póliza. Lo que va a haber es un reajuste de la prima. Es decir, vamos a seguir estando asegurados, pero nos van a reajustar la prima. Y tiene las causales de exoneración normales, habituales, merma natural, vicio propio, defectos de embalaje, no haber marcado adecuadamente, culpa del asegurado. Sí, estamos hablando de mercancías. La primera póliza CTR, a ver, tanto las pólizas CTR, LAP y con avería cubren pérdida y daño total. Las tres lo cubren. Donde se van a diferenciar es cómo van a tratar a las averías parciales. CTR es la más completa, es contra todo riesgo y son pólizas en las cuales el esquema es: yo cubro todo salvo las excepciones. Yo cubro todo salvo las excepciones. LAP no va a cubrir las averías particulares, por eso se llama libre avería particular. La compañía está libre de tener que indemnizar por averías particulares, salvo en los casos en que esa avería particular esté originada en un siniestro mayor del buque, que son los que están ahí mencionados en el artículo 5 de la AP. Por ejemplo, varadura, encallamiento, explosión, incendio, colisión con hielos y demás. Es decir, siniestros mayores en los cuales, Dios, mire, la sacamos barata, fue un daño parcial en vez de una pérdida total, e indemnizamos. La pregunta del millón es ser capaces de distinguir cuándo estamos frente a un daño total o cuándo estamos frente a una avería particular. Y a eso tenemos que estar atentos, a ese concepto que planteamos al principio del tema, que es el del interés asegurable. Si, por ejemplo, a esta lapicera, Virome común y silvestre, sufriera un pequeño raspón, una rayita aquí, ¿sería avería particular o pérdida total? ¿Qué piensan ustedes? Díganme. Avería particular. Avería particular, exactamente. Ahora, si en vez de ser una Virome Vic, fuera una lapicera, una pluma Montblanc o Dupont, que cuestan entre 5 y 20.000 dólares cada una, y se hubiera dañado el capuchón, ¿sería una avería particular o una pérdida total? Pérdida total. Claro que sí, porque se dañó el interés asegurable. Tengo que estar mirando el interés asegurable, el objeto que
el objetivo, lo que buscó proteger este contrato. Ejemplo acá de Córdoba, en la cementera. Llega de Alemania para el horno de clinker, un engranaje, una pieza de acero, varias toneladas y, perdón, perdón, disculpa, la tos. Pues decía, llega a Córdoba un engranaje de acero, tiene más de 15.000 dientes. Ese engranaje se incorpora a un mecanismo que hace girar este horno. Cuando los revisan los ingenieros de plata, descubren que hay una veintena de dientes que están quebrados. Se quebraron durante el transporte. ¿Se pueden soldar? No, porque no va a ser exactamente la misma aleación de acero. Los podemos soldar, pero al primer uso se van a quebrar de vuelta. 20 dientes rotos sobre cerca de 15.000. ¿Es una pérdida total o avería parcial? ¿Qué piensan Pérdida ustedes? total. Pérdida total. ¿Por qué lo pudieron determinar? Porque están mirando al interés asegurado. Lo siguiente, cobertura es con avería. Va a cubrir pérdida total siempre, igual que todas. Va a cubrir las averías parciales, pero solo por encima de una franquicia, del 3%. Una franquicia del 3%. A finales de la década del 70, el Parlamento británico modificó el procedimiento, el sistema de jurisdicción y procedimiento en materia de derecho marítimo, y dejó de ser el tribunal de última instancia en derecho marítimo, la Cámara de los Lores, y pasó a ser un tribunal ordinario de justicia, digamos, lo que equivaldría a una cámara nuestra. Frente a esa situación y ante el peligro de que pudiera modificarse la jurisprudencia que tan firme y clara venía siendo desde hacía siglos de la Cámara de los Lores en cada uno de los puntos, sobre todo que tocaban a seguros, y que pudieran variar la interpretación sobre la ley de seguros de 1906, al cual estaban ancladas las eh, pólizas CTR, lápiz con avería, Lloyds encargó al Instituto de Aseguradores desarrollar una serie de pólizas autónomas que no estuviesen vinculadas a la ley de seguros inglesa de 1906, y así nacen las coberturas A, B y C, que las ofreció el mercado con la expectativa de que con el uso fueran dejándose de utilizar CTR, lápiz con avería,
y fueran A, B y C las que se usaran de manera habitual. En la práctica se han seguido usando también CTR, lápiz con avería, y coexisten en el uso los dos grupos. Los encontraron hasta el 2000, hasta la versión 2000. Nos pedían CTR en el CIF. En el 2010 pasó el CIF a pedir, ¿se acuerdan? Encontrar C, y ahora en el 2020, la versión 2020, nos pide ver la C para el CIF y la cobertura A o equivalente para el CIP, el CIP. ¿Qué tratan estas pólizas? La A es muy similar a CTR. Es prácticamente un cálculo CTR, el mismo esquema mental, cubro todo salvo las excepciones lógicas. La B y la C habían nacido para hacer una especie de equivalencia a librería particular, pero resultaron distintas. Primero, ¿por qué? Cláusulas B y C no siguen el esquema yo cubro todo salvo excepciones explícitamente establecidas, sino yo no cubro nada salvo los riesgos que expresamente estoy cubriendo. Se dan cuenta que es cambiar el universo. En la tabla ven que cubre la cláusula B, no va a cubrir lluvia, contaminación, por ejemplo, una mercancía u otra dentro de una bodega, y no va a cubrir robo o hurto. Y el problema se da sobre todo en la cláusula C, que además de no cubrir erupción volcánica, lo cual no es muy grave, no cubre los daños durante las operaciones de carga o descarga, ni cubre la pérdida por barrido de las olas, que afecta muy mucho a los contenedores. Por eso veíamos, recuerdan ustedes en encontrarse el problema del interés de pasar de una C a una A, una cobertura A en el Incoterm CIP. Y tenemos otras coberturas, sí, podemos hacer una que a nuestro gusto y placer, por supuesto, hay libre contratación, hay libre contratación. Lo habitual es que si estamos exportando a Europa, los importadores nos exijan coberturas A, B o C, y lo habitual es que si están importando a la Argentina, en el comercio de importación, vean utilizadas sobre todo las cláusulas las coberturas CTR, LAP o con avería. ¿Por qué? Y en realidad porque son las que más manejan los estudios jurídicos de cada lado. Entonces, en Argentina estamos mucho más acostumbrados y se las conoce mejor y se las ha mucho más masticado la CTR, la piconavería, y los estudios, cuando asesoran a sus clientes, les dicen, elijan una de estas. Es a lo que más cómodo le quede manejar al estudio según su especialización. Un par de cuestiones a prestar atención, por favor, cuando revisen el material, es la del pronto pago provisorio. Cuando revisen las normas procesales aplicables, van a ver que en derecho de pensión, en derecho marítimo, hacemos el reclamo ante la compañía de seguro. La compañía de seguro nos dice, no, gracias, no tengo ganas de pagarle, no creo que corresponda. Entonces iniciamos las acciones judiciales. Y ustedes saben lo que demora un juicio en Argentina, varios años. Y que ese tiempo normalmente favorece sobre todo al deudor, sobre todo si es una gran compañía. Aquí no. Iniciado el proceso, cuando iniciamos el proceso, podemos solicitar el pronto pago provisorio de la indemnización.
Entonces, vamos a recibir la indemnización, vamos a tener que dar una caución que no puede ser de tal entidad que torne ilusorio este derecho a pedir el pronto pago. Vamos a recibir la indemnización, vamos a poder restablecer el giro de nuestros negocios o comprar otro buque o eh, indemnizar a nuestros clientes si hubiéramos perdido su mercancía. Y quien soporta, quien soporta el tiempo del proceso es la compañía de seguros. Que si eventualmente saliera ganadora las compañías de seguros, cobra, tiene a su favor la caución que hemos dejado y nos reclamarán la indemnización, la devolución completa, más sus intereses. Pero si sale perdidosa, no hemos estado teniendo que esperar 4 años para cobrar una indemnización, sino que la hemos cobrado apenas iniciamos el proceso. Apenas iniciamos el proceso. A prestar atención, el Código de Procedimientos Civiles de la Nación, que es aplicable, porque estamos en causa del almirantazgo, les permite a la compañía de seguros oponer a esta solicitud de pago anticipado todas las excepciones que podría oponer en un juicio ejecutivo, que no son pocas, lo cual puede hacer que se le demore en resolución de incidentes. Si quiere entorpecer el camino la compañía de seguros, les puede demorar un par de meses, pero lo mismo ustedes van a cobrar a este pago anticipado. La otra cuestión es la pérdida total constructiva. Muchas veces habrán visto que a las personas cuando les roban su auto y no tienen pérdida total, sino avería parcial, nada más cubiertos, eh, rezan para que no aparezca el auto. Porque si dentro de una semana apareciera el auto todo desarmado, sin el motor, sin las ruedas ni nada, la compañía de seguros le dice, ahí lo tiene pérdidas, daños parciales, pero ahí está, y como yo no solo he contratado daños, pérdida total, yo no le tengo que pagar. Aquí existe lo que se llama pérdida total constructiva. ¿Sí? Si hubiera perdido 3/4 del valor de la mercancía, se considera destruida. Y entonces, el asegurado va a tener derecho a cobrar la indemnización como si fuera pérdida o a utilizar la acción de abandono. ¿No se acuerdan que veíamos cuando hablamos de buque y demás? La acción de abandono al favor de los aseguradores por la cual, cuando ha habido pérdida o pérdida total constructiva, transfiero la propiedad de la mercancía contra la indemnización. Entonces son cosas que van jugando a favor de los cargadores, de las compañías de navegación, con el objetivo de que el buque siga navegando, de que se siga manteniendo el giro del comercio internacional y limitaciones al poder de las compañías de seguros que establece la ley de navegación. Bueno, hay otras cuestiones, como por ejemplo cómo se pagan las cuotas, las pólizas flotantes, todo eso que lo pueden ver directamente en el material, no hace falta detallarlo en la reunión. Es bastante completo el material que tienen, así que si me interesa en este momento ya comenzar a escuchar sus inquietudes, sus dudas. Algo que no les haya quedado muy claro, que quieren que profundicemos. Profe, ¿Sí? ¿Sí, señorita Prieto? buen día. A mí no me quedó claro la cobertura LAP. ¿Cómo sería? O sea, no cubre.
LAP cubre avería gruesa, cubre como cubren todas, cubre pérdida total como cubren todas, pero no va a cubrir averías particulares. Daños parciales no los va a cubrir, salvo en algunas pocas excepciones, que son esos siniestros mayores del buque. Por ejemplo, buque encallado, los daños a la mercancía provengan de que el buque encalló o se hundió o se incendió. Son los únicos casos en los que la Perfecto, ahora cobertura sí. LAP va a cubrir averías particulares, si no, no la cubre. Entonces, todas cubren avería gruesa, todas cubren daño total, pero LAP, la compañía está libre de tener que pagar averías particulares. No va a pagar daños parciales, solo salvo en estos casos de siniestros mayores. Buenísimo, muchas gracias, profe. Por favor, a usted. Muchas gracias. ¿No hay dudas entonces? No hay dudas. Bueno, entonces nos vemos. Súper claro, bueno, muchas gracias. Espero que digan eso mismo el día del parcial. Nos vemos el jueves con consulta. Y bueno, detengo la grabación. Muchas gracias por haber participado de esta.